Bienvenidos una vez más a tu canal de formación financiera y empresarial. Soy Carlos Grajales, consultor financiero. Ayudo a emprendedores, empresarios y funcionarios de empresas a tener claridad sobre el manejo del dinero en las mismas y dar tranquilidad en el futuro de las organizaciones. En esta oportunidad hemos preparado una clase en la cual vamos a tratar el tema de cómo afecta los intereses el dinero en el tiempo. Entonces hemos definido 3 temas para hoy. Primero es la tasa de interés. Vamos a entender qué significan y cómo se calculan y las diferencias que existen de las mismas. Hablaremos sobre el tema de cuánto es que cuesta un crédito, ¿sí? Y la razonabilidad de tomarlo o no. Y por tercer tema tenemos el registro en los estados financieros y cómo podemos allí validar, ¿sí?, el registro de esta información en el tiempo. Veamos entonces el índice que preparamos para hoy. Tenemos 7 temas, en los cuales primero está la definición de tasas de interés, donde tenemos 3. La tasa nominal, la tasa efectiva y el interés periódico. Y entenderemos cómo se interaccionan entre ellas. Segundo, entenderemos el concepto de qué es la modalidad en lo que se refiere al término de anticipado o vencido y cuando vamos a hacer conversiones, cómo aplica en las fórmulas. El tercero es la diferenciación que existen entre tasas fijas y tasas variables y conocer los conceptos de IBR y DTF. El cuarto tema es el periodo de pago, en los cuales haremos referencia a un año y cuántos periodos existen de acuerdo a la forma en que vayamos a utilizar el crédito. Hablaremos entonces qué líneas de crédito existen comercialmente y cuál es la razón de su existencia. Luego haremos un ejercicio práctico en el cual haremos un ejemplo de una tasa variable de la IBR. Utilizaremos entonces la conversión de las tasas y calcularemos el costo real de un crédito y cómo se ve esto reflejado en el plan de pagos. Por último, entonces veremos cómo se contabiliza y cómo se refleja un crédito en el estado de situación financiera, qué se ve en el estado de resultados y cuál es el asiento que se hace para reflejarse en el flujo de caja. Entendido este temario, espero que sea de su agrado y vayamos entonces a revisar algo que yo he llamado el glosario de términos. Sin duda para muchos de ustedes estos son temas a veces que no son de su agrado, pero necesariamente en nuestra vida y actividad diaria todos los días tenemos que ver con estas actuaciones. Y especialmente porque este es el lenguaje que normalmente se utiliza en el sistema financiero y es muy importante entonces tener claro el mismo. Veamos entonces. Entonces vamos a definir entonces las tasas de interés, el nominal, el efectivo y el periódico, las clases de interés, tasa fija, IBR y DTF, la modalidad de pago, entonces cuando se aplica una cuota fija, qué es una cuota variable y qué es una tasa variable, la forma de pago de acuerdo a los periodos que utilicemos, tener muy claro el tipo de nominal de acuerdo a cómo se paga, y ahí vemos un diagrama que vamos a utilizar de explicación. Vemos entonces las líneas que normalmente conocemos comercialmente en el mundo financiero y los usos más referentes sobre los cuales se utiliza el dinero cuando se toman créditos. Bueno, espero mis amigos que esto sea de su agrado. Vayamos entonces ya en el desarrollo del mismo temario. Veamos entonces qué es una tasa de interés. Lo definimos como el costo por uso del dinero en un tiempo determinado y se calcula estableciendo un porcentaje en un tiempo definido. Ok, volvamos.
Entonces, una tasa de interés es el costo por usar dinero en un tiempo determinado y es un porcentaje, ¿sí?, que se calcula en un tiempo. Espero entonces que quede claro qué es un interés. Ese interés entonces se aplica en tres conceptos que se conocen especialmente en el mundo financiero, que es el interés nominal, el interés periódico y el interés efectivo. Entonces, a la hora de hacer cuentas del valor del dinero, tenemos esas tres modalidades. Veamos entonces qué es el interés nominal. Entonces, es la tasa que se usa para el cálculo de los intereses en los periodos pactados de un préstamo o un rendimiento que se recibe en una cuenta de ahorros o en una inversión. Ejemplo, un CDT. Generalmente esto se hace referencia a tiempo de un año y depende de la modalidad de pago se denominará anticipado o vencido. Ok. Entonces, el interés nominal es la tasa para hacer cálculos del interés o del costo del dinero por prestarlo o en rendimiento en inversión. Y lo hacemos referencia a un periodo de tiempo de un año. Serán entonces anticipados o vencidos. Veamos el interés periódico. Entonces, es la tasa de interés correspondiente a la fracción del año, tiempo en el cual se liquidan los intereses para su pago. Se calcula tomando la tasa de interés nominal dividido en el número de periodos que hay en un tiempo de un año. Ok. Entonces el interés periódico está relacionado con el interés nominal. Lo que ocurre es que es la fracción de tiempo en el cual hacemos el pago o liquidación de los intereses. Ahora que vayamos al ejemplo, tendrán mayor comprensión del concepto de interés periódico. Veamos entonces el interés efectivo. Es la tasa real aplicable a un periodo de tiempo establecido. Toma en cuenta la acumulación de los intereses durante el periodo de la tasa nominal correspondiente, generalmente capitalizados un año. Ok, entonces veamos. El interés efectivo lo llamamos la tasa real. O sea que, ojo con esto, cuando ustedes van a hacer una evaluación, siempre deben tener claro cuál es el interés efectivo. ¿Y cómo se obtiene? Capitalizando, como se dice aquí, los intereses periódicos, ¿sí?, de acuerdo a la tasa nominal. Perfecto. Entonces, en resumen, el interés es el costo del dinero. La tasa nominal es una tasa anualizada para calcular intereses que puede ser anticipado o vencida. El interés periódico es la fracción de tiempo del interés nominal en el cual se pagan intereses. Y el interés efectivo es la tasa real que resulta de reinvertir los intereses nominales capitalizados hasta un año. Perfecto. En un ejemplo podremos entonces entender mucho mejor. Para el manejo de las tasas de interés se hace uso de las conversiones mediante fórmulas matemáticas que permiten hacer estas. Para efectos prácticos usaremos las funciones de Excel. Bueno, aquí lo que buscamos es que se entienda el concepto y que utilicemos una herramienta de fácil acceso como es el Excel para poder llevar, ¿sí?, los intereses de acuerdo a las conversiones, ¿sí?, a sus respectivos significados o valores. En el uso comercial de las tasas de interés, los bancos generalmente pagan los pactos de los créditos con tasas variables, las cuales en el medio local de Colombia se conocen de la siguiente forma. Ok, o sea que en los bancos existe una forma de cobrarnos los intereses de acuerdo a unas tasas que hay en el mercado. Las dos más usadas son las siguientes. El interés bancario de referencia, conocido como IBR. Es la tasa a la que las tesorerías de los bancos autorizados transan los excedentes de tesorería. Se reporta diariamente por el Banco de la República. Estas tasas se publican en sus referentes nominales y efectivas a diario. Ok, entonces aquí tenemos un tema bien importante. Entre los bancos autorizados, ¿sí?, se prestan dinero y esa tasa se conoce como interés bancario de referencia. Veamos la otra. DTF. El término significa depósito a término fijo. Es la tasa promedio de captación de las entidades financieras de recursos del público a través de CDTs a plazos de 90 días. Se reporta por semanas todos los viernes por el Banco de la República. Ok, entonces el DTF es un depósito a término y la tasa que se paga por ellos, o sea, las entidades financieras al público,
es lo que conocemos como tasa de TF. Y se reporta cada semana los viernes por el Banco de la República. O sea que si nosotros queremos conocer cuáles son las tasas, vamos a la página del Banco de la República y allí hay un link donde nos informa las tasas. Veamos una última tasa muy importante a la hora de evaluar las condiciones de un crédito, si está siendo muy costoso o no. Se llama la tasa de usura. Entonces, la tasa de usura es la tasa de interés de referencia para las transacciones comerciales del costo del dinero. Se establece mensualmente con base al interés bancario corriente que certifica la Superintendencia Financiera de Colombia. Para efectos de este video, la tasa certificada del interés bancario corriente fue del 17,08 efectivo anual, lo cual significó que la tasa de usura vigente para el mes de noviembre en Colombia era del 25,62 efectivo anual. Bueno, entonces ya aquí tenemos un concepto muy importante. O sea, a través del interés interbancario, que es el promedio del dinero que los bancos están prestando, ¿sí?, se calcula una tasa de usura, ¿sí?, todos los meses. Y la superintendencia bancaria es la que certifica esta tasa. Entonces tengamos presente eso ahora que vayamos a hacer el ejercicio. Bueno, veamos entonces ahora cómo es que se hacen los cálculos y las conversiones. Empecemos primero por recordar que el interés efectivo, ¿sí?, es la tasa real, ¿sí?, que hace referencia a un año. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer conversiones de efectivo a nominal o de nominal a efectivo, vamos a utilizar las funciones que ya hablamos en Excel. Pero cuando vamos a manejar de nominal anual al interés nominal periódico, lo que hacemos es hacer o una división o una multiplicación dependiendo del dato, de acuerdo al número de periodos, que como lo ven aquí, si hablamos de un año son 12 meses, si hablamos de trimestre son 4, si hablamos de semestre son 2 y si hablamos de que se paga anual vencido o anual anticipado, sería un solo periodo. Y veremos entonces, ¿sí?, cómo se manejan las tasas de referencia comercial, la IBR y la DTF. Vemos aquí entonces un pequeño ejemplo que si a nosotros nos dicen que tenemos un crédito que nos cuesta el 12% nominal anual mes vencido, el interés periódico se obtiene de dividir ese interés nominal en el número de periódicos. Allí lo vemos, comprobemos de que eso es correcto, entonces hagamos la división, tenemos el interés nominal dividido el número de periodos, entonces la tasa periódica mensual para este caso es el 1%. Pero si este 12% no fuera 12%, sino que fuera 12%, ¿sí?, nominal, trimestre, mes vencido, trimestre vencido, ¿sí?, nominal, trimestre vencido, y queremos conocer la periódica del trimestre, entonces dividimos este valor en el número de periodos, que en este caso sería 4. Entonces aquí hacemos la conversión del formato y nos da 3% para un periodo de un trimestre. Entonces este lo llamamos TV, trimestre vencido, tasa periódica. Bueno, continuemos. Indudablemente que estos ejemplos al principio, para los que no conocen aún toda esta terminología, suena un poco extraño y desconocido. En la medida en que vayamos haciendo ejercicios, ejemplos, se van familiarizando con el tema y será mucho más cómodo el manejo de las tasas de interés. Bueno, ahora entremos entonces en el detalle de las conversiones. Entonces ya dijimos que si tenemos un interés efectivo, lo podemos llevar a interés nominal. Y si tenemos un interés nominal, lo podemos llevar a efectivo. Pero también recuerden, ¿sí?, algo que hablamos en el glosario de términos, y es cuando es nominal existen dos formas, la nominal anticipada y la nominal vencida. Veamos en qué consiste eso. Entonces aquí tenemos establecido una línea de tiempo en el cual tenemos unos periodos, ¿sí? Hemos señalado en este primer espacio el periodo 1, donde tenemos dos momentos.
El momento cero, que es en el momento en que se hace el desembolso o se recibe el dinero, eso lo vamos a llamar anticipado. Si en ese momento yo hago el cálculo de los intereses, bien sea que me cobraron o me pagaron, eso voy a llamar interés anticipado. Pero si yo recibo el dinero y los intereses los liquido al final de ese periodo, entonces lo voy a llamar vencido. Es muy importante que esto lo tengan muy claro porque aquí es donde se suelen cometer muchos errores a la hora de hacer cálculos de las tasas de interés. Una nota importante es que cuando estemos utilizando en las fórmulas de Excel, cuando queramos explicar el interés anticipado, los parámetros se deben ingresar con el signo negativo. O sea que la fórmula dice que si recibe un dato negativo es porque es anticipado.